Oye, Jaime, te tengo que preguntar también, tú fuiste consejero del IFE, eres experto en materia electoral. Esta crítica que se ha hecho a la iniciativa por cuanto a que ahora los nombres que van a aparecer en las webs van a ser muchos, porque va a haber propuestas del legislativo, del ejecutivo, del propio Poder Judicial, va a haber muchísimos aspirantes, va a haber muchísimos cargos que se tengan que elegir, al menos en un primer momento. ¿Cómo ves esa parte? Fíjate operativa, digo. Operativamente. Fíjate que esa parte, desgraciadamente, en el dictamen, en la iniciativa, no está prevista. No te dice, se van a elegir por mayoría o por representación proporcional. Y como sabemos, pues a muchas personas, no sé si tú, yo por lo menos he escuchado a José Ramón Cosío criticando esto del sistema electoral para elegir a los ministros, magistrados y jueces, y a un periodista, Gómez Buera, que se molesta y dice que va a ser un desorden. Yo creo que puede haber, desde luego, eso podría quedar para la ley secundaria, con la remisión debida, estableciendo algunas bases, ¿no? Habrá algunos cargos por mayoría. Yo creo que, por ejemplo, los ministros sí pueden ser elegidos por mayoría. Pero a ver, normalmente en elecciones que no generan gran expectativa popular, que en donde no está en juego la presidencia de la República, la participación suele bajar. Fíjate, esto que estás diciendo, perdón que te interrumpa, No, es el problema de Bolivia. En Bolivia el sistema fracasa por dos razones. Fracasa porque el día de la elección de los miembros del Poder Judicial es diferente al día de las elecciones generales, y pasa lo que tú dices, hay una disminución de la participación. Y la otra razón por la que fracasa el sistema boliviano es que los tiene que proponer todos el Congreso, y no se ponen de acuerdo. Correcto. Y no hay una válvula de solución, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, desde 2014, cuando la Cámara de Diputados no se pone de acuerdo para elegir a los consejeros, pues hay un sorteo, ¿no? Que se aplicó en los últimos nombramientos de consejeros electorales. Sí. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas hay que pensarlas. Pero fíjate, yo lo que te iba a plantear es esto. Imagínate un proceso electoral con baja participación y con que de repente va el ciudadano y le dan una lista de 15 con 1000 nombres. Con 1000 nombres. Ya vienen, todos estos van a ser aquí, pues, caramba. Yo te decía hace un momento... ¿Cómo se organiza eso? Yo te decía hace un momento... ¿Qué sentido que tiene? Tal vez, por ejemplo, para tantos cargos de jueces y de magistrados, ya sabes que para jueces y magistrados cada poder va a poder proponer dos. Sí, ¿no? sí. Entonces habría que dividirlos, desde luego, el país en circuitos judiciales. Por ejemplo, para magistrados pueden ser circuitos judiciales pues estatales, ¿no? Y distritos judiciales... para los jueces de distrito. Fíjate, porque además... O puede ser el mapa del Poder Judicial. Pero va lo federal y lo local. Sí, y lo local. Entonces, haces concurrente la elección. Imagínate. Sí. Pero entonces, a ver, ¿cómo lo solucionamos? ¿Cómo simplificamos esos mil boletas, ¿no? Eso que les preocupa a muchos. Yo pienso que por listas, o sea, que cada poder presente... A ver, mi lista para la circunscripción norte, correcto. O mi lista para... Y ahí es donde tendría sentido... la proporcionalidad. La proporcionalidad. Entonces, ningún poder de los que proponga un poder puede tener más del 40%. Correcto. Entonces, el Ejecutivo, vamos a pensar, ¿no? Que fuera beneficiado. 30%. El Legislativo, 30%, y el Judicial, 30%. Correcto. Entonces, yo pienso que sí hay manera. Pero eso en la iniciativa... No lo dice. No lo dice. Hay que cambiar la iniciativa. Hay que sí afinar todos esos detalles. Esto que me dices, bueno, y los circuitos judiciales, cómo hacemos coincidir o no los circuitos judiciales del fuero federal con los del fuero común. Vaya, no es imposible. No es imposible. Es una tarea muy difícil. Fíjate, por ejemplo, ahí va a ser muy difícil hacer coincidir salas regionales del Tribunal Electoral, porque son 5. Son 5. Es otra circunscripción. Eso es diferente. Por eso hay que pensar bien lo de la circunscripción. O sea, yo creo que ahí la clave, son varias claves. ¿Qué día se van a elegir? El mismo día en que elegimos a todos. ¿Cómo organizamos las circunscripciones judiciales? Para que coincida más o menos, ¿no? Con lo federal o local, los de tribunales especializados. Y que la gente le entienda. O sea, a mí mi preocupación es que la gente sepa realmente qué está eligiendo. O sea, ¿qué se le está planteando? Así es. Y luego la mezcla, ahorita vamos a eso, y la mezcla entre un sistema electoral de mayoría y de representación proporcional para que quede un sistema mixto, ¿no? Todo eso es posible, ¿eh? Yo sí creo que es muy difícil,
pero no imposible. Y luego lo que tú me preguntas, esto yo creo que es la clave, porque me lo han dicho también mucho. A ver, ¿y yo cómo sé por qué debo votar por usted o por Miguel? Uh-huh. ¿Cómo? A ver, la gente, dices, si desde el punto de vista ciudadano, ¿cómo va a guiar su o sea, criterio? A ver, ¿por qué voy a votar por usted? Pero eso es una buena pregunta. Es una muy buena pregunta, o sea, y yo creo que también merece varias respuestas. Puede ser, igual aquí podemos también, eso puede tener defectos, incurrir en una suerte de populismos judiciales. Sí, bueno, ¿cuál es su postura sobre el aborto? ¿Cuál es su postura sobre la eutanasia? ¿Cuál es su postura sobre los derechos de los animales o sobre la adopción de niños por personas del mismo sexo, los derechos de la comunidad LGBTIQ+, en fin? Puede ser sobre ese tipo de preguntas, ¿no? Que eso tal vez a algún sector varios sectores de la población les interese. Yo me imagino, por ejemplo, porque yo vengo de allá, yo viví una época, como sabes, en Querétaro, sí. Y hace poco tuve, esta anécdota te la cuento, para que veas cómo piensan algunos compañeros míos de Querétaro aún, que son abogados y gente importante. Me dijo uno de ellos, yo estoy en contra del aborto, y le pregunté, ¿por qué? Porque las mujeres abortan para que los productos, el feto no vaya a heredar. Es para limitarle su derecho sucesorio. No, hombre, entonces, bueno, uno no cree que existan ese tipo de personas, no puede ser, pero existen, Miguel, existen esas personas, como existen pleno siglo XXI, en pleno siglo XXI. Entonces, pues sí, va a ser muy importante dónde te postules para juez o magistrado. Para una u otra. Para una. Eso puede ser, ¿no? Yo creo que ese tipo de temas, ese tipo de temas puede ayudar a las personas a definir su voto. Pero fíjate, ahí estás dando en el clavo, Jaime, de algo que ha sido criticado en la iniciativa, y es que se van a tener que adoptar posturas que por ejemplo, que no te pelees con la Iglesia Católica, que no te pelees con el sindicato, porque si no, imagínate el sindicato de Pemex en donde Pemex tiene mucha presencia, en Tabasco, por ejemplo, en Campeche. Van a ocurrir, pues, en Veracruz. Es la realidad de nuestro país. Podría haber, eso parece como de laboratorio teórico, ¿no? Te vas a reír lo que te voy a decir, que pues definirse, ¿no? A ver, ¿usted qué es? Pues yo soy un jurista formalista, decimonónico. Pero tú crees que usted, bueno, ya sé que a mí me encantaría. Sí, a mí también a la gente no le va a decir nada. No le va a decir, o yo soy un neoconstitucionalista. Claro, imagínate. O yo soy un constitucionalista popular, o yo soy un teórico crítico. O yo creo en la democracia deliberativa. Y yo en la democracia participativa. En fin, o yo prefiero los derechos de libertad a los derechos de igualdad. Pero es muy difícil que eso transmine en una población que está asediada por problemas cotidianos. Entonces van a ser preocupada por otras cosas. Van a ser cosas, lo que va a definir la votación, pues los problemas de todos los que nos interesan a todos. La inseguridad, el empleo, la educación, la salud. Esos van a ser los temas. Ahora, que son importantes desde el punto de vista del Poder Judicial. Sin duda. Fíjate que hace poco, en el último foro que estuve, ese tema salió. Habría que ver, ¿no?, la calidad del estudio, pero era un estudio, bueno, de entrada no me pareció malo, ¿no? Esto que hablábamos de cuál es el compromiso del Poder Judicial, un tema que a ti te ha interesado, que lo has estudiado teóricamente, con los derechos sociales. Sí. Y la verdad es muy limitado, ¿no? Sí. Por el número de sentencias, por el alcance de las sentencias. En cambio, cuando analizas criterios del Poder Judicial Federal respecto al derecho a la propiedad o respecto a la elusión de contribuciones fiscales, es enorme. En materia fiscal, sí, en materia de propiedad no, derecho a propiedad quizá no tanto, pero los criterios sobre equidad y proporcionalidad tributaria, es que eran ¿te acuerdas que el 14 y el 16? El famoso artículo de Ana Laura Magalón y de Carlos Elizondo sobre la industria del amparo fiscal. En eso sí estoy de acuerdo. Es muy claro, ¿no? Es muy claro. Entonces tal vez pueda ayudar a que los futuros integrantes del Poder Judicial, jueces, magistrados y ministros, pues tengan un mayor compromiso con los derechos sociales, ¿no? Y no solamente con ¿cómo le llaman? El negocio fiscal. La industria. No solamente con eso. Que ya se ha terminado, por ser. También hay que decirlo, porque
ahí hubo un giro jurisprudencial muy, muy importante. Ya casi no se declaran inconstitucionales leyes fiscales. Eso, bueno, no lo pongo en duda. Y yo ahí, no sé, yo ahí tendría mis reservas porque uno pensaría, bueno, si esto fuera así, también tendrían mucho compromiso con los derechos sociales los legisladores, Así cosa es, que no ocurre. tampoco